¿Qué pasó después de la resurrección? Muchos celebran la tumba vacía, pero pocos se detienen a contemplar el momento en que el cielo mismo se abrió para recibir de vuelta a su Rey. La ascensión de Jesús no fue un cierre, sino el inicio de una nueva era. En ese instante no solo se selló la victoria sobre la muerte, sino que se activó un plan glorioso que aún nos alcanza hoy. Jesús subió, sí, pero no para alejarse, sino para prepararlo todo para ti. Hoy quiero invitarte a mirar ese momento como nunca antes, a descubrir qué significa realmente que Cristo esté entronizado, y cómo eso cambia tu presente, tu fe y tu destino eterno. Quédate hasta el final, y si algo despierta en ti mientras escuchas, no dudes en compartirlo en los comentarios. Juntos, subamos en espíritu hasta donde la esperanza reina. El evento de la ascensión, una partida gloriosa. Imagina la escena, vívida y cargada de expectación. Una polvorienta cima en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. Los discípulos, aún procesando la maravilla de la resurrección, son testigos de un evento que redefine la realidad. El libro de los Hechos, en su primer capítulo, versículos 9 al 11, nos pinta un cuadro asombroso. Jesús, ante sus propios ojos atónitos, fue elevado, y una nube, símbolo bíblico de la presencia y gloria de Dios, la Shekinah, lo ocultó de su vista. Detengámonos aquí. Esto no es una alegoría, ni una visión etérea. Fue un acontecimiento físico, tangible. El Rey de Reyes, aquel que había vencido a la muerte y al pecado en la cruz, ahora ascendía corporal y visiblemente al cielo, cumpliendo así su propia palabra y las profecías antiguas. Sus corazones debieron latir con una mezcla de asombro, quizás algo de tristeza por la partida, pero sobre todo una incipiente comprensión de la magnitud de lo que presenciaban. Durante 40 días cruciales después de su resurrección, Jesús había caminado con ellos. No fue un fantasma, sino el Cristo resucitado en un cuerpo glorificado, comiendo con ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios, abriendo sus entendimientos a las Escrituras y restaurando la fe que había sido sacudida. Pensemos en Pedro, restaurado tras su negación, en Tomás tocando las heridas, justo cuando la esperanza se consolidaba, cuando el plan divino comenzaba a tomar una forma más clara en sus mentes. Él partió, pero es vital entender que no los abandonó. Antes de ascender, como nos relata el evangelista Lucas, en el capítulo 24, versículos 50 y 51, Él los bendijo. Esa bendición no fue un simple gesto de despedida, fue una impartición, un acto sacerdotal que los comisionaba, los equipaba, fue un lanzamiento a la misión que les esperaba. Los envió con promesas de poder, la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Y en ese instante de transición, dos hombres vestidos de blanco, claramente mensajeros angelicales, figuras recurrentes en momentos de revelación divina, aparecieron y les dirigieron palabras que resonarían por los siglos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué declaración tan profunda! La primera instrucción implícita no fue la adoración extasiada en ese mismo lugar, ni correr inmediatamente a proclamar lo visto. Fue un llamado a cesar la contemplación pasiva, a prepararse interiormente, a regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. No era el final de la historia de Jesús en la tierra, era el relevo,
la transición hacia una nueva forma de su presencia y obra a través de su iglesia, un traspaso de la antorcha divina. Este evento no ocurrió aislado, fue la culminación de una serie de actos redentores que sacudieron los cimientos del cosmos. La muerte de Jesús en la cruz, que pareció una derrota, oscureció los cielos y rasgó el velo del templo, simbolizando el acceso directo a Dios. Su resurrección no solo vació una tumba, sino que reescribió la historia de la humanidad, venciendo el poder final de la muerte. Pero la ascensión marcó un cambio teológico y práctico monumental, la transición de Dios caminando junto a ellos en la persona de Jesús, a Dios habitando dentro de ellos a través del Espíritu Santo. Hoy, en un mundo que a menudo busca respuestas mirando al cielo con incertidumbre, los discípulos comenzaron a entender algo radicalmente diferente. Llevaban la respuesta a la presencia misma de Dios en su interior. ¿Te has sentido alguna vez en esa encrucijada, como si Dios se alejara justo cuando creías empezar a entender su plan? Quizás, como aquellos primeros seguidores, estás en tu propio Hechos capítulo 1, no un momento de abandono, sino una invitación divina a una fe más profunda y a una dependencia del Espíritu. Jesús ascendió para que el Espíritu pudiera descender de una manera nueva y universal. Su ausencia física visible abrió el espacio para una presencia espiritual más íntima, más poderosa y permanentemente accesible para todos los creyentes, en todo lugar y en todo tiempo. Y esa presencia transformadora, amigo mío, puede vivir en ti si le abres tu corazón. En un mundo saturado de influencias y voces que compiten por tu atención, has olvidado quién reina verdaderamente sobre todas las cosas. Imagina el impacto de vivir cada día con la maravilla fresca de ese monte, el corazón aún vibrante por el poder de la resurrección, los ojos espirituales ensanchados por la gloria divina, y los pies listos y dispuestos para correr la carrera de la fe con propósito y pasión. Si esta imagen de la ascensión, con toda su riqueza y significado, ha tocado una fibra sensible en tu interior, si ves algo nuevo o más profundo que antes, te animo a compartir este mensaje. Seguramente hay alguien en tu vida que necesita recordar desesperadamente que Dios no ha terminado su obra, que su plan sigue en marcha. Y cuéntame en los comentarios, ¿te gustaría que exploráramos con más detalle esa promesa del Padre, ese don del Espíritu Santo que Jesús mencionó antes de partir? Esto es Historias Bíblicas Profundas, el lugar donde la palabra cobra vida y la fe encuentra su fuego inextinguible. ¿Por qué tuvo Jesús que ascender? La ventaja para nosotros. Continuemos este fascinante viaje de descubrimiento, porque hay capas de gloria aún por desvelar. Y si la partida física de Jesús no fue una pérdida irreparable, sino el preludio necesario para el inicio de algo infinitamente más grande e imparable, eso es precisamente lo que este momento crucial de la ascensión revela. No se trataba simplemente de nubes que se elevaban y discípulos con la mirada fija en el cielo. Fue un cambio de paradigma cósmico. La tierra, en cierto sentido, cedía la presencia física localizada del Salvador para que el cielo pudiera derramar, sin restricciones geográficas, un espíritu de fuego vivificante sobre cada creyente en todas las naciones. A veces en nuestra práctica eclesiástica celebramos con fervor la encarnación en la cuna, lloramos conmovidos ante la cruz y danzamos con júbilo ante la tumba vacía, pero la ascensión puede parecer un concepto teológico distante. No es así. Casi como un punto y seguido en la gran narrativa, en lugar del signo de exclamación que realmente es.
Pero ¿qué tal si tomamos a Jesús en su palabra literalmente cuando afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, «Os conviene que yo me vaya»? Reflexiona sobre esto, «os conviene». Piénsalo detenidamente, no era solo una frase de consuelo para discípulos afligidos por su inminente partida. Era una profunda pista divina, una clave hermenéutica para nosotros, hoy, 2 milenios después. Jesús no ascendió para abandonarnos a nuestra suerte, sino para activarnos de una manera completamente nueva. Ascendió para iniciar una transferencia sin precedentes de autoridad espiritual y acceso directo al Padre. No se desvaneció simplemente en la nada, se elevó a su posición legítima de soberanía. Pasó de ser el rabino itinerante de Galilea al gobernante universal, del maestro amado por sus seguidores al rey exaltado, coronado y sentado a la diestra del Padre, una posición de máximo honor y poder, donde ahora mismo, en este preciso instante, está intercediendo por ti y por mí. Esa sala del trono celestial, ese centro de comando del universo, ahí es donde llegan tus oraciones. No se pierden en el éter, no caen en oídos sordos. Son recibidas directamente en las manos amorosas de aquel que caminó por el polvo de tu humanidad, que conoce íntimamente tu dolor y que venció tu tumba. Pero ¿por qué, insistimos, era mejor, conveniente, que Él se fuera físicamente? Porque mientras su presencia glorificada pero aún humana estuvo limitada a un lugar geográfico en la tierra, solo podía estar físicamente con un grupo reducido de personas a la vez. Al regresar al Padre, al ser glorificado plenamente en su ascensión, pudo enviar al Espíritu Santo de una manera universal, no solo para caminar a nuestro lado, como lo hizo con los discípulos, sino para habitar dentro de nosotros. Esto no se trata de una cuestión de distancia física, sino de una distribución divina del poder y la presencia de Dios. En aquel aposento alto, en la víspera de su crucifixión, Jesús intentó preparar sus mentes y corazones para esta transición. Si no me voy, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quizás ellos no lo comprendieron completamente en ese momento de angustia y confusión, y seamos honestos, a nosotros también nos cuesta a veces captar la profundidad de esta verdad. Pero esto no fue una resta en el plan de Dios. Fue una multiplicación exponencial, el mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas en la creación, el Espíritu que ungió a los profetas, ahora habita en corazones humanos redimidos, transformándolos en templos vivos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, como nos asegura el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 11, ese mismo poder dinámico mora en nosotros, los creyentes. ¿Cómo podría ser esto posible si Jesús no hubiera regresado primero a su hogar celestial, completando su obra terrenal? Así que la pregunta verdaderamente transformadora no es solo ¿a dónde fue Jesús?, sino ¿qué dones, qué poder, qué nueva realidad desató Él al irse? Observa nuestro mundo actual. Tantos seres humanos, desesperados por significado y seguridad, se aferran a salvadores temporales, a ideologías políticas efímeras, a movimientos sociales que prometen utopías, a mantras de autoayuda que ofrecen soluciones superficiales. Pero nada de eso, absolutamente nada, puede hacer lo que el Cristo ascendido ya ha hecho y sigue haciendo. Él no escaló un trono construido por manos humanas. Ascendió soberanamente por encima de todo nombre, toda potestad, todo principado, todo gobernante visible e invisible.
¿Qué significa esto para ti de forma práctica? Significa que tu depresión, esa carga pesada, está bajo sus pies victoriosos. Tu vergüenza, esa sombra que te persigue, está bajo su autoridad redentora. Tu miedo paralizante al futuro se inclina ante aquel que ya tiene la eternidad entera en sus manos y te ofrece su paz. Y aquí es donde esta verdad se vuelve increíblemente personal y relevante para nuestra generación. Detente a pensar. ¿Y si Jesús se hubiera quedado físicamente en la tierra después de su resurrección? ¿Y si nunca se hubiera ido? La Iglesia, tal como la conocemos, el cuerpo místico de Cristo extendido por todo el mundo, nunca habría nacido en su plenitud. El día de Pentecostés, con su derramamiento explosivo del Espíritu Santo, nunca habría llegado. Tú y yo, muy probablemente, seguiríamos siendo espectadores distantes de su ministerio localizado, en lugar de portadores activos de su poder transformador dentro de nosotros. Por eso, la ascensión no puede ser relegada a una simple nota al pie en la historia del Evangelio. Es la bisagra crucial, el gozne divino que abrió de par en par la puerta a la vida abundante y empoderada que ahora podemos experimentar en él. Su partida física no fue una desaparición ni un abandono, fue su entronización divina como Rey del universo. Y esto me lleva a una pregunta directa para ti, para mí, para todos nosotros. Si Jesús mismo dijo que su partida era para nuestra ventaja, ¿estamos viviendo nuestras vidas diarias como si realmente lo creyéramos? ¿Te despiertas cada mañana con la convicción profunda de que el Espíritu Santo en ti es una realidad aún más ventajosa y poderosa que tener a Jesús físicamente a tu lado? ¿Estás caminando en la audacia santa que Él dejó como legado a propósito para que la activemos? Si este mensaje sobre la necesidad y el propósito de la ascensión de Jesús está removiendo algo en lo profundo de tu ser, te ruego que lo compartas. ¿Hay alguien en tu círculo de influencia que se está preguntando desesperadamente dónde está Dios en medio de su vida y necesita saber que Él no se fue para dejarnos desamparados? Él se elevó a la gloria y nos dejó su Espíritu para que no tengamos que vivir jamás en carencia espiritual, sino en la plenitud de su poder. Entronizado como Rey, autoridad suprema. Las nubes, testigos silenciosos de su partida gloriosa, apenas se habían disipado en el horizonte cuando, en las esferas celestiales, comenzó la ceremonia de coronación. Jesús no estaba simplemente regresando al cielo como un ciudadano más que vuelve a casa, estaba ascendiendo como el Rey victorioso y conquistador, envuelto en la luz inaccesible de la gloria divina, y siendo coronado con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si alguna vez has subestimado la trascendencia de la ascensión, si la has visto como un mero epílogo de la resurrección, prepárate, porque este momento de entronización lo cambia absolutamente todo en tu comprensión de quién es Él y qué significa para ti. Porque la ascensión no fue Jesús abandonando el escenario de la historia humana. Fue Jesús tomando posesión formal y definitiva del trono del universo. Ya hemos explorado las razones teológicas por las cuales Jesús tuvo que partir físicamente. Ahora, centrémonos en a dónde fue y para qué. Verás, la ascensión no fue una interrupción o una pausa en el plan eterno de Dios. Fue el pináculo de su victoria redentora, la consumación de su obra terrenal. Fue la visión profética de Daniel, concedida siglos antes, cobrando vida con una magnificencia y una gloria de alta definición celestial. El profeta Daniel,
en el capítulo 7 de su libro, versículos 13 y 14, describe una escena tan majestuosa que parece doblar el tejido mismo del tiempo y el espacio. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el lado celestial, la perspectiva divina de la ascensión, el momento solemne y triunfal en que Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, es entronizado ante el Padre como el Rey eterno y soberano sobre toda la creación. Permite que esa verdad monumental cale hondo en tu espíritu. Cuando Jesús ascendió, no estaba simplemente haciendo una salida discreta del escenario terrenal. Estaba entrando de forma triunfal en la mismísima sala del trono del cielo para recibir formalmente su reino, el reino que había ganado con su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección poderosa. Esto es precisamente lo que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, celebra con tanta elocuencia, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La cruz fue su altar de sacrificio perfecto, la tumba vacía, su campo de batalla donde la muerte fue derrotada. Pero la diestra del Padre es el lugar de máximo honor y autoridad, ese es su trono. Y el acto de sentarse no es una señal de pasividad o de retiro. Al contrario, en el contexto real y cultural de la antigüedad, sentarse en el trono era una declaración pública y definitiva de soberanía y de obra completada. Consumado es, y ahora el reino es mío. En nuestro mundo contemporáneo, tan lleno de tronos que se desmoronan, de líderes que fallan y de promesas rotas, esta verdad de un rey entronizado eternamente resuena con una fuerza y una esperanza incomparables. La autoridad aquí en la tierra es a menudo inestable, manchada por egos frágiles, limitada por reinados temporales y sujeta a políticas que cambian como el viento. Pero la autoridad de Jesús, esa es de una naturaleza completamente diferente. Es eterna, inquebrantable, innegable y universal. En una época en la que el poder con demasiada frecuencia se abusa, se corrompe o simplemente está ausente cuando más se necesita, Jesús nos muestra el modelo perfecto de autoridad, una autoridad ejercida con humildad radical, justicia impecable, rectitud absoluta y una misericordia que fluye incesantemente. Aquel mismo que se inclinó para lavar los pies sucios de sus discípulos, en un acto de servicio supremo, ahora está sentado en gloria para gobernar para siempre. Y aquí viene la parte que puede volar tu mente y transformar tu perspectiva diaria. Él no solo está reinando allá arriba, distante e inaccesible. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, nos revela una verdad asombrosa, que nosotros, los que hemos creído en Él, también estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? De forma práctica, para tu ansiedad persistente, para tus miedos recurrentes, para la lucha con tu identidad. Significa que aquel que lleva tu nombre grabado en las palmas de sus manos, aquel que te conoce íntimamente, ha sido coronado Rey del universo. Y si Él reina con poder absoluto,
entonces tu caos no tiene la última palabra. Tu pasado doloroso no define tu futuro. Esa adicción que te atormenta no tiene por qué seguir esclavizándote. Tu diagnóstico médico no es el veredicto final. Jesús reina. Y debido a esa realidad inmutable, tu historia personal, con todas sus complejidades y luchas, está cubierta, protegida y guiada por su gracia soberana y su propósito perfecto. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Por qué era tan teológicamente importante que Jesús ascendiera y fuera entronizado antes de enviar al Espíritu Santo en la plenitud de Pentecostés? Porque solo cuando Él tomó oficialmente su lugar como Rey soberano, pudo enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, como lo había prometido, desde esa posición de autoridad consumada. La ascensión no fue el punto final de su obra redentora, fue de hecho el comienzo de una nueva fase de nuestra participación en su obra, ahora impulsada y empoderada por su Espíritu que mora en nosotros. El trono celestial no era simplemente su destino final de descanso, se convirtió en la sala de control divina desde la cual se lanzó y se dirige la siguiente fase crucial de su misión global, a través de su iglesia. Entonces, te pregunto con todo el amor y la urgencia de mi corazón, ¿estás viviendo tu vida diaria como si Jesús estuviera realmente y activamente en el trono, gobernando sobre cada detalle? Oeste, BC, quizás sin darte cuenta, estás viviendo como si Él todavía estuviera confinado en la tumba, como si su poder fuera limitado o su victoria incompleta. Porque tu paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no proviene de tener todas las respuestas sobre cómo se desarrollará tu vida. Proviene de conocer íntimamente a aquel que está desplegando soberanamente cada capítulo de ella. Tu confianza inquebrantable no se fundamenta en la seguridad de tu trabajo, en la estabilidad de tus relaciones o en la solidez de tu cuenta bancaria. Proviene del Rey que ya lleva la corona de victoria, aquel a quien le ha sido dado todo poder. Él no está paseando ansiosamente por los pasillos del cielo, retorciéndose las manos de preocupación por los desafíos que enfrentas en tu vida. Él está sentado en una postura de autoridad y control absolutos, gobernando, reinando e intercediendo continuamente por ti. Esto no es mitología piadosa, no es una metáfora inspiradora, es la realidad fundamental del universo. Y esta verdad lo cambia todo. Cambia cómo oramos, con qué audacia nos acercamos al trono. Cambia cómo enfrentamos nuestras batallas espirituales, sabiendo que no luchamos solos. Cambia cómo adoramos, con un corazón rebosante de gratitud, y cambia cómo esperamos su regreso, con una expectativa gozosa y activa. Los discípulos vieron a Jesús ascender, pero no se les instruyó que se lamentaran o se desesperaran. Los ángeles les preguntaron incisivamente, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque había llegado el momento de dejar de mirar pasivamente y empezar a moverse, ir en el poder del Rey que acababa de ser entronizado y que ahora los comisionaba. Por esta razón fundamental creamos estas historias bíblicas profundas para sumergirte en la riqueza de estos momentos divinos, no como meras lecciones de historia antigua, sino como revelaciones que tienen el poder de alterar profundamente tu alma y transformar tu existencia. El trono celestial no está vacío, está ocupado por tu Rey, y Él no ha terminado su obra en ti ni en el mundo. Sumo sacerdote e intercesor eterno. Mientras los discípulos permanecían en aquel monte, con sus ojos aún fijos en los cielos, tratando de captar el último resplandor de Jesús, disolviéndose entre las nubes,
No podían comprender plenamente en ese momento que aquello no representaba el final de su obra redentora. Era de hecho una transición estratégica hacia un ministerio aún más amplio, más poderoso y más íntimo. No significaba el cese de su poder divino, sino la reubicación de su presencia activa de una forma nueva y sorprendente. Porque aunque Jesús los había dejado físicamente, su partida no era un abandono. Él no había terminado de moverse y obrar a favor de ellos. Y de manera igualmente asombrosa, Él no ha terminado de moverse y obrar a tu favor hoy. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículos 14 al 16, nos ofrece una ventana privilegiada a esta nueva y gloriosa realidad. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta de la implicación? La ascensión no fue Jesús desconectándose de los asuntos terrenales. Fue Él asumiendo su rol eterno y preeminente de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el intercesor perfecto y perpetuo, que se presenta ante el trono de Dios Padre en tu nombre y a tu favor. En el sistema del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote aarónico entraba al lugar santísimo del tabernáculo o del templo una vez al año en el solemne día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. Era un acto crucial pero limitado y repetitivo. Pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, como nos enseña Hebreos, capítulo 9, versículo 12, entró en el verdadero tabernáculo celestial, del cual el terrenal era solo una sombra, una vez para siempre. Y no lo hizo con la sangre de machos cabríos ni de becerros, que nunca pudieron quitar el pecado perfectamente, sino con su propia sangre preciosa, derramada en la cruz, habiendo obtenido así una redención eterna y completa para todos los que creen. Eso significa que la obra sacrificial para nuestra salvación está consumada, terminada de una vez por todas. Pero la obra de intercesión, su ministerio sacerdotal a nuestro favor, continúa incesantemente. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, lo expresa de esta manera tan poderosa y reconfortante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Observa el tiempo presente del verbo intercede. No dice Él intercedió en el pasado, ni Él intercederá algún día en el futuro. Dice que Él está intercediendo activamente por ti. Ahora mismo, en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, mientras navegas por las aguas a veces turbulentas de la incertidumbre, la ansiedad o el dolor. Imagina esto: Jesús, el Hijo de Dios, está pronunciando tu nombre con amor en las cortes celestiales. Esto no es una licencia poética o una metáfora sentimental, es una verdad bíblica sólida. Es el poder mismo del Evangelio en acción. Pero, ¿qué significa esto de manera concreta y práctica para tu vida cotidiana? Significa que cuando sientes que absolutamente nadie en este mundo puede comprender la profundidad de lo que estás atravesando, Él sí lo entiende. Él mismo experimentó en su humanidad la traición de un amigo cercano,
la soledad desgarradora, la injusticia flagrante y un sufrimiento físico y emocional que va más allá de nuestra imaginación. Él conoce tu dolor, no de forma teórica o distante, sino porque lo vivió en su propia carne y sangre. Así que cuando Él intercede por ti, no lo hace desde una posición de fría distancia celestial. Lo hace desde la perspectiva de las cicatrices indelebles en sus manos y pies, las marcas de su amor sacrificial. Lo hace desde una empatía divina y perfecta. Lo hace como el único ser en todo el universo que ha estado tanto en tus zapatos humanos, experimentando tus luchas como en el trono de la majestad divina. Piensa en esos momentos de tu vida, y seguramente los has tenido, en los que ni siquiera sabías cómo orar, en los que las palabras no salían, en los que te sentaste en un silencio abrumador, sintiéndote demasiado cansado, demasiado herido o demasiado roto para articular una sola frase. Y sin embargo, incluso en ese momento de aparente impotencia, tu nombre estaba siendo pronunciado con amor y poder en el cielo. Esto no es una exageración religiosa o una simple frase para animar. Es la promesa misma de la palabra de Dios acerca de Jesús, nuestro sumo sacerdote, sentado victoriosamente a la diestra del Padre. ¿Recuerdas el episodio en que Pedro estaba a punto de negar a Jesús 3 veces? Antes de que ese doloroso evento sucediera, Jesús, conociendo la debilidad de su discípulo, pero también su amor por él, le dijo, según el relato de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no evitó la prueba de Pedro, no detuvo su caída momentánea, pero oró preventivamente por él, antes del error, para que su fe, aunque sacudida, no fallara por completo y pudiera ser restaurado. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo por ti y por mí ahora. Puedes tropezar, puedes sentirte zarandeado por las tormentas de la vida, pero Él está orando para que atravieses la prueba, para que tu fe se fortalezca y para que seas restaurado. Algunas personas, quizás por una comprensión incompleta, piensan que la ascensión fue un paso atrás, una especie de ausencia de Jesús. Pero en realidad fue Jesús dando un paso adelante crucial para convertirse en nuestro abogado celestial, nuestro defensor ante las acusaciones del enemigo, nuestro divino intercesor ante el Padre. Y esta verdad no es simplemente una doctrina teológica abstracta. Es el fundamento de nuestra identidad en Cristo. Significa que nunca eres olvidado por Dios, por más insignificante o perdido que te sientas. Significa que nunca estás verdaderamente solo en tus luchas y batallas, porque tienes un compañero celestial que pelea por ti. Significa que el cielo no permanece en silencio indiferente mientras la tierra tiembla bajo tus pies. En un mundo que constantemente nos presiona para que demostremos nuestra valía, para que ganemos la aprobación de los demás, Jesús nos recuerda con ternura que ya tenemos a alguien infinitamente valioso abogando por nosotros ante el trono del Padre. Y esta abogacía no se basa en nuestros méritos o en que hayamos hecho todo correctamente, porque sabemos que no es así. Se basa enteramente en el hecho de que Él ya lo hizo todo perfecto por nosotros. Y ahora, en la majestuosa sala del trono del cielo, tu Salvador no está paseando ansiosamente de un lado a otro, preocupado por tu situación. Él está sentado en una postura de obra consumada y autoridad soberana. Eso significa que la obra de tu redención está terminada, pero su obra de intercesión, su lucha espiritual a tu favor, continúa diariamente. Así que
Cuando estés atravesando una temporada oscura y desoladora y te preguntes con angustia si Dios realmente te ve, si le importas, recuerda esto con toda la fuerza de tu ser. Aquel con las manos traspasadas por los clavos, aquel que lleva las marcas de su amor por ti, todavía está orando. No está paseando por el suelo del cielo consumido por la preocupación. Está sentado en autoridad absoluta, y sus oraciones por ti son perfectas sin mancha. Están llenas de una misericordia insondable, cargadas de un poder ilimitado, rebosantes de una gracia inmerecida, y te aseguro que nunca, jamás fallan su objetivo. ¿Has olvidado quizás que tu nombre sigue resonando con amor en la cámara celestial del Rey? ¿Has permitido que el silencio ensordecedor de tu temporada actual ahogue la melodía constante de la intercesión que nunca cesa por ti? Porque si la verdad profunda de este momento de intercesión celestial despierta algo nuevo en tu corazón, si saber con certeza que Jesús sigue orando por ti, incluso ahora mismo, trae una paz inexplicable a tu ansiedad o una claridad sorprendente a tu confusión, entonces te imploro que no te guardes este tesoro para ti solo. No estás destinado a caminar esta vida en soledad. Y con toda seguridad, hay alguien en tu vida que necesita desesperadamente escuchar que tampoco está solo, que tiene un intercesor en el cielo. ¿Cómo se transformaría radicalmente tu vida si cada mañana te levantaras y vivieras como si el cielo ya estuviera pronunciando tu nombre con amor y propósito? Deja que esa pregunta transformadora resuene en lo más profundo de tu ser, porque podría cambiar no solo la forma en que vives hoy, sino también la forma en que oras esta noche y cada noche. La venida del Espíritu Santo, poder de lo alto. Avancemos ahora hacia el siguiente movimiento majestuoso de su obra celestial y sus implicaciones terrenales. Si Jesús está actualmente sentado en el cielo, a la diestra del Padre, orando e intercediendo continuamente por tu vida, con esas manos que una vez fueron traspasadas por clavos, entonces, la pregunta lógica e ineludible que surge es esta: ¿qué está sucediendo aquí en la tierra mientras tanto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se experimenta su poderosa intercesión celestial en este lado de la eternidad, en nuestra realidad cotidiana? La respuesta clara y contundente en las Escrituras es a través del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de un concepto filosófico abstracto, ni de una simple vibra o energía positiva, ni mucho menos de una presencia pasiva e impersonal. Estamos hablando de una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, un poder transformador, una promesa cumplida enviada directamente desde el trono de la gracia para llenar, consolar, guiar y empoderar los corazones de aquellos a quienes Él ama con un amor eterno. Antes de que Jesús ascendiera visiblemente a los cielos, dio a sus discípulos una instrucción final, una que, a primera vista, debió parecerles extraña y quizás incluso frustrante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Él les dijo enfáticamente: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Intenta imaginar por un momento la tensión y la perplejidad que debieron sentir. Habían caminado con el Cristo resucitado durante 40 días. Habían visto con sus propios ojos los agujeros indelebles en sus manos y su costado. Habían comido con Él, escuchado su voz familiar una vez más. Una voz que pensaron que nunca más oirían. Y sin embargo,
A pesar de toda esta evidencia abrumadora de su victoria sobre la muerte, Él les dice que esperen. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esta aparente demora en el plan? Porque había más. Había algo aún más grande y más esencial por venir. No era suficiente para ellos, ni es suficiente para nosotros, simplemente saber que Jesús resucitó. No era suficiente, aunque valioso, llevar consigo el recuerdo de sus milagros asombrosos o las historias inspiradoras de sus enseñanzas transformadoras. Ellos, y nosotros por extensión, necesitaban poder. Y no cualquier tipo de poder, no poder político o militar mundano, no un carisma meramente persuasivo o una elocuencia humana. Necesitaban un poder sobrenatural, un poder que viniera directamente de Dios mismo, un poder que, teológicamente, no podía ser derramado en su plenitud hasta que Jesús hubiera completado su obra terrenal, ascendido a la gloria y sido entronizado a la diestra del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús había pronunciado palabras que en su momento debieron sonar completamente absurdas e incluso desalentadoras para sus seguidores. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Se preguntarían ellos. ¿Podría ser eso remotamente cierto? ¿Qué podría ser concebiblemente mejor, más ventajoso, que tener a Jesús, su amado Maestro y Señor, físicamente presente a su lado? Su respuesta, cargada de una profunda sabiduría divina, fue: porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y enviar, lo envió. Exactamente 10 días después de su gloriosa ascensión, en el día de la fiesta judía de Pentecostés. El libro de los Hechos, en su segundo capítulo, nos relata con un lenguaje vibrante y lleno de asombro cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 discípulos reunidos en el aposento alto. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué escena tan extraordinaria! Cobardes que antes habían huido presas del pánico, se transformaron instantáneamente en predicadores audaces e intrépidos. Discípulos tímidos e inseguros se convirtieron de la noche a la mañana en mensajeros valientes y elocuentes del Evangelio. Y el mismo apóstol Pedro, aquel que tan solo unas semanas antes había negado a Jesús 3 veces por miedo, se puso en pie con denuedo ante una multitud de miles de personas y proclamó con poder y convicción a Jesús como Señor y Cristo. Eso, mis amigos, no fue simple adrenalina humana o un arrebato emocional pasajero. Eso fue el poder del Espíritu Santo en acción. Y aquí es donde a menudo pasamos por alto una conexión teológica crucial y vital: la ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés no son 2 eventos aislados, sino 2 caras inseparables de la misma moneda divina, 2 actos interconectados en el gran drama de la redención. Jesús ascendió para que el Espíritu pudiera descender de esta manera nueva, personal y universal. Su partida física no fue un abandono, fue un desbloqueo divino, la apertura de las compuertas celestiales. Cuando el Rey tomó su asiento de autoridad en la gloria celestial, derramó generosamente su poder sobre la tierra, sobre su iglesia naciente. Este fue el cumplimiento glorioso de la antigua profecía de Joel, registrada en el capítulo 2, versículo 28 de su libro
y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto tiene una implicación práctica asombrosa. Ya no tienes que ir a un templo físico construido por manos humanas para encontrarte con Dios. El Espíritu Santo trae la presencia misma del templo de Dios a ti, haciendo de tu propio cuerpo su morada sagrada. Piensa por un momento en lo que esto significa concretamente en tu vida real, en tus luchas diarias. Significa que no enfrentas la tentación solo y desamparado. No te afliges en la soledad de tu dolor. No intentas evangelizar o compartir tu fe con tus propias fuerzas limitadas. Cuando oras, el Espíritu Santo intercede por ti y contigo con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué decir en una situación difícil, el Espíritu te da la palabra precisa y oportuna. Cuando te sientes débil y agotado, Él te fortalece con su poder interior. Cuando estás confundido y no sabes qué camino tomar, Él te guía con su sabiduría divina. El Espíritu Santo no es un extra opcional o un equipamiento de lujo reservado solo para cristianos de élite o súper espirituales. Él es la fuente de poder diaria, esencial e indispensable para cada creyente que camina por el camino angosto de la fe. Y aquí radica un peligro muy real en nuestros días. Demasiados creyentes están viviendo sus vidas cristianas como si Jesús hubiera ascendido, sí, pero como si el Espíritu Santo nunca hubiera descendido. Celebramos con razón la cruz y su significado sacrificial. Predicamos con convicción la tumba vacía y la victoria sobre la muerte. Pero hemos olvidado quizás el fuego transformador que cayó en Pentecostés y que sigue disponible para nosotros hoy. Y debido a ese olvido o descuido, muchos viven una fe anémica, salvos, sí, pero no verdaderamente empoderados, perdonados, ciertamente, pero no caminando en la plena libertad que Cristo compró para nosotros, vivos de nombre en los registros de la Iglesia, pero espiritualmente dormidos en cuanto a su propósito divino. Pero la ascensión de Jesús nunca tuvo la intención de ser el capítulo final de la historia. Fue, más bien, la preparación divina, el escenario perfecto para el siguiente acto glorioso del drama redentor. El Espíritu Santo no fue simplemente una emoción temporal o una experiencia única y espectacular en Hechos. Capítulo 2. Él es la continuación viva y activa del plan de Dios, ahora mismo, en tu vida, en tus decisiones cotidianas, en tus batallas espirituales. Y si has estado intentando seguir a Jesús con tus propias fuerzas, luchando constantemente por sentirte cerca de Él, sintiéndote frustrado y agotado, quizás ha llegado el momento de dejar de esforzarte con tu propia energía limitada y comenzar a rendirte plenamente y con confianza al Espíritu que Él mismo envió precisamente para esto, para ser tu ayudador constante. ¿Cómo se vería tu vida si entraras en tu próxima decisión, en tu próximo desafío, plenamente consciente y dependiente del hecho de que el Espíritu de Dios vive poderosamente en ti? ¿Qué pasaría si permitieras que el mismo fuego que cayó en aquel aposento alto hace 2000 años ardiera con intensidad renovada en tu vida de oración, en tu adoración, en tu forma de criar a tus hijos, en tu vocación y en tu llamado particular? No estamos destinados a vivir nuestras vidas cristianas simplemente recordando la ascensión como un evento histórico pasado. Estamos destinados a vivir impulsados y energizados por todo lo que su ascensión y el consiguiente derramamiento del Espíritu desataron en el mundo. Y si esta verdad profunda y transformadora está despertando algo nuevo y vibrante en tu alma ahora mismo, permítelo.
Deja que te impulse a buscar más de Él, a rendirte más completamente a su obra en ti, porque lo que comenzó de forma tan espectacular en el libro de los Hechos no fue simplemente un milagro aislado y único en la historia. Fue un modelo, un prototipo de la vida llena del Espíritu que Dios desea para todos sus hijos. Y el mismo Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas en la creación en Génesis, el mismo Espíritu que empoderó a Jesús en su ministerio terrenal en el desierto, y el mismo Espíritu que sacudió los muros del aposento alto en Hechos, sigue hoy insuflando vida, poder y propósito en los creyentes. ¿Estás escuchando atentamente su voz suave pero insistente? ¿O has estado viviendo, quizás inconscientemente, como si Jesús hubiera subido al cielo y te hubiera dejado atrás, solo y desamparado? Porque la gloriosa verdad del Evangelio es que Él no lo hizo. Él envió su Espíritu precisamente para llenar cada vacío que sientes, para consolar cada dolor, para fortalecer cada debilidad. Así que, ahora mismo, donde quiera que estés, toma una respiración profunda y consciente. Él está más cerca de lo que piensas. Él está en ti. La Gran Comisión, la misión para cada creyente. Si el fuego consumidor de Pentecostés fue el aliento mismo de Dios llenando y expandiendo los pulmones espirituales de su pueblo recién nacido, entonces la Gran Comisión, dada por Jesús justo antes de su ascensión, fue el momento crucial en que Él abrió sus bocas y les dijo con autoridad divina: hablen, vayan, hagan discípulos. No fue simplemente un anuncio informativo o una sugerencia opcional, fue una asignación imperativa, un mandato solemne. Y esta asignación no era solo para un grupo selecto de apóstoles con túnicas y sandalias, aquellos que habían caminado físicamente con Él. Era, y sigue siendo, para todos y cada uno de aquellos que a lo largo de los siglos se atrevieran y se atrevan a tomar a Jesús en su palabra, a creer en su señorío y a seguir sus pasos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Ahora bien, en el instante mismo en que Jesús ascendió a la gloria, la iglesia, su cuerpo en la tierra, fue lanzada oficialmente a su misión global. Y este lanzamiento no ocurrió con la fanfarria y el espectáculo que el mundo podría esperar, sino con un fuego interior consumidor y un propósito divino inquebrantable. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús no simplemente sugiere o recomienda, Él ordena con la plenitud de su autoridad resucitada y ascendida: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras poderosas y transformadoras no expiraron al final del primer siglo. Nunca fueron destinadas a una sola generación de creyentes. Fueron y son para cada generación hasta que Él regrese en gloria. Eso, inequívocamente, nos incluye a nosotros, aquí y ahora, en este preciso momento de la historia. Pero aquí hay un detalle teológico crucial que la mayoría de la gente a menudo pasa por alto o no conecta adecuadamente. Jesús no entregó la Gran Comisión antes de su ascensión, de manera aleatoria o como un pensamiento de último momento. Él la dio precisamente debido a su ascensión y a la autoridad que le fue conferida en ese acto de entronización. Toda potestad o autoridad me es dada. ¿Por qué pudo afirmar esto con tanta certeza? Porque Él,
acababa de tomar su asiento legítimo y victorioso a la diestra del Padre Celestial. Acababa de cumplir de manera gloriosa y definitiva la visión profética de Daniel, registrada en el capítulo 7, versículos 13 y 14 de su libro, donde se le describe recibiendo dominio, gloria y un reino que nunca jamás pasará. El rey había sido oficialmente coronado en los cielos, y ahora el rey estaba enviando a sus embajadores, a sus representantes autorizados, a proclamar su reino en toda la tierra. El libro de los Hechos, en su primer capítulo, versículo 8, resuena poderosamente con esta misma idea de misión empoderada. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La ascensión, por lo tanto, no significó el fin de la presencia activa de Jesús en el mundo, todo lo contrario, fue el inicio de la expansión exponencial de su presencia a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia, por el poder dinámico del Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros. Detente un momento y medita en la magnitud de esa verdad. El mismo Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas primordiales en el relato de la creación en Génesis, el mismo Espíritu que ungió y empoderó a Jesús para su ministerio terrenal después de su bautismo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús victoriosamente de la tumba, ese mismo Espíritu Todopoderoso es quien vive en ti ahora, si eres un creyente en Cristo. ¿Y qué está esperando Él? Está esperando que tú y yo caminemos y cumplamos la misión que Él nos ha encomendado como si realmente importara, como si fuera el asunto más urgente y trascendental de nuestras vidas. Está esperando que dejemos de buscar excusas o de esperar un llamado especial grabado en piedra y comencemos simplemente a obedecer su clara y universal comisión. Está esperando que nos demos cuenta de que nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela o universidad, nuestro hogar y nuestra familia, incluso nuestras interacciones en las redes sociales, todo ello constituye nuestra Jerusalén personal, nuestro campo de misión inmediato, donde estamos llamados a ser sal y luz. Es muy fácil olvidar, cuando nos sentimos inadecuados o temerosos, que los propios apóstoles originales no se sentían listos o perfectamente cualificados al principio. Ellos también tuvieron sus momentos de miedo, experimentaron fracasos dolorosos y albergaron preguntas e incertidumbres. Pedro, recordemos, había negado a Jesús. Tomás había dudado de su resurrección. Santiago y Juan incluso habían discutido sobre quién ocuparía los tronos de mayor honor en su reino. Y aún así, a pesar de todas sus imperfecciones y debilidades, Jesús los envió. ¿Por qué? Porque Él no espera hasta que te sientas perfectamente cualificado o sin mancha para usarte. Él se mueve y obra poderosamente cuando tu corazón, con todas sus flaquezas, está rendido y dispuesto. Tu pasado, por oscuro que haya sido, no tiene el poder de cancelar o anular el llamado de Dios para tu vida. Y tu debilidad, lejos de ser un obstáculo insuperable, a menudo se convierte en el lienzo perfecto donde su poder puede manifestarse y lucirse de manera aún más gloriosa. La Iglesia, desde su mismo nacimiento en Pentecostés, nunca fue concebida para ser una cómoda sala de espera donde los creyentes simplemente se sientan a esperar el regreso del Señor. Siempre fue diseñada para ser una dinámica plataforma de lanzamiento, un centro de operaciones para la expansión del reino de Dios en la tierra.
Y sin embargo, en cada generación de la historia de la Iglesia surge la sutil pero persistente tentación de recostarse, de volverse complacientes y simplemente admirar la belleza de la tumba vacía, en lugar de vivir cada día como si esa tumba vacía y la consiguiente ascensión hubieran cambiado absolutamente todo. Pero Jesús no resucitó y ascendió para que nosotros pudiéramos ser meros espectadores pasivos de su gloria. Él resucitó y ascendió para que nosotros pudiéramos ir y actuar en su nombre y con su poder. Él dijo clara e inequívocamente: id y haced discípulos, no simplemente fans entusiastas o seguidores superficiales en las redes sociales. Discípulos, personas que conocen íntimamente sus palabras, que obedecen con gozo sus enseñanzas y que se esfuerzan por parecerse cada vez más a Él en la forma en que aman a Dios y a su próximo. Ese tipo de obra transformadora, la de hacer verdaderos discípulos, no sucede por accidente o por casualidad. Requiere una intencionalidad enfocada y perseverante. Requiere asumir riesgos por causa del Evangelio. Requiere vivir cada día con la profunda convicción de que la eternidad es una realidad tangible e inminente, y que el infierno también lo es. No se nos promete una vida de comodidad y ausencia de problemas en esta misión, pero sí se nos promete algo infinitamente más valioso, su presencia constante y fortalecedora. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el trato divino, la promesa inquebrantable. Ve, y yo estaré allí contigo. Muévete en fe, y yo te llenaré con mi espíritu. Habla mi verdad con amor, y yo te daré las palabras precisas. Da un paso de obediencia, por pequeño que parezca, y yo abriré las aguas de los imposibles delante de ti. Y es precisamente por esta razón fundamental que la Iglesia existe, no solo para reunirse y tener compañerismo, aunque eso es importante, sino para ir y esparcirse. No solo para adorar en un edificio, aunque la adoración es vital, sino para testificar con nuestras vidas y palabras en el mundo. No solo para aprender más y más sobre Dios, aunque el crecimiento en el conocimiento es esencial, sino para vivir cada día como si el Rey estuviera a punto de regresar, porque Él lo está. Los dos hombres vestidos de blanco lo confirmaron con autoridad celestial, mientras los discípulos lo veían ascender. Este mismo Jesús volverá de la misma manera que lo habéis visto ir. Así que, la pregunta penetrante que resuena en nuestros corazones hoy es esta: ¿qué te encontrará haciendo Él cuando regrese? ¿Te encontrará invirtiendo sabiamente tu vida, tus dones y tus recursos para su reino? ¿O te encontrará escondiéndolos tímidamente por miedo al fracaso o al rechazo? ¿Te verá extendiendo tu mano con compasión para alcanzar a los perdidos y necesitados? ¿O te encontrará simplemente entreteniendo a los que ya están salvos dentro de las cuatro paredes de la Iglesia? ¿Te sorprenderá navegando sin rumbo por las distracciones interminables del mundo digital? ¿O te encontrará caminando con firmeza y propósito en el poder de la asignación que Él te ha encomendado? La ascensión de Jesús lanzó a la Iglesia un movimiento imparable. Y tú, querido amigo, eres parte vital de ese movimiento transformador, aquí y ahora. No necesitas necesariamente un púlpito o un título formal para hacer una diferencia. Necesitas un propósito divino que arda en tu interior. No necesitas un cúmulo de credenciales humanas para ser usado por Dios. Necesitas una convicción profunda y arraigada en su palabra. No necesitas el aplauso o la aprobación de los hombres. Necesitas una obediencia gozosa y radical a su voluntad. Esta no es simplemente la misión de los apóstoles de antaño.
Es la misión sagrada e ineludible de cada hijo e hija de Dios que tiene aliento de vida en sus pulmones y el fuego del Espíritu Santo en sus huesos. Entonces, ¿cuál es tu respuesta personal a este llamado? La tumba está gloriosamente vacía. El trono celestial está soberanamente ocupado y el mundo, con todas sus necesidades y anhelos, está esperando escuchar las buenas nuevas. Nunca fuiste llamado a sentarte pasivamente en las gradas. Fuiste llamado, comisionado y empoderado para ir. La promesa del regreso, vivir en santa anticipación. Acababa de desvanecerse de su vista, no con la fanfarria de truenos o terremotos, sino con la serena majestad de la gloria divina elevándose y mezclándose con las nubes. Y luego, un silencio cargado de significado. Los discípulos, plantados firmemente en el monte de los olivos, entrecerraban los ojos, escudriñando el cielo, quizás albergando una secreta esperanza de que Él regresara de inmediato, de que aquella partida fuera solo momentánea. Pero en lugar de un regreso instantáneo, dos hombres vestidos de un blanco resplandeciente, inequívocamente mensajeros celestiales, aparecieron a su lado y pronunciaron palabras que han resonado a través de los siglos y siguen vibrando con urgencia en nuestros días. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Presta atención. Eso no fue una simple afirmación casual o una observación pasajera. Fue una promesa solemne, una declaración divina que se extiende sobre el lienzo mismo del tiempo. Él se fue, sí, pero no para siempre, no de forma definitiva. El mismo cielo que pareció tragárselo en gloria se abrirá un día de par en par para enviarlo de regreso, esta vez no como el siervo sufriente, sino como el rey triunfante. Y esa certeza inquebrantable de su regreso lo cambia absolutamente todo acerca de cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora, en el intervalo entre su ascensión y su segunda venida. La ascensión nunca tuvo la intención de ser un melancólico adiós. Fue, más bien, el acto divino de preparar el escenario para el próximo y último acto del drama de la redención. No fue un punto final de clausura, fue el inicio de una cuenta regresiva cósmica. Jesús no se fue para retirarse del mundo o para desentenderse de su creación. Se fue para reinar desde el cielo y para preparar su regreso en poder y gran gloria. Y la forma en que vivimos nuestras vidas en este mientras tanto revela de manera inequívoca si realmente creemos esa promesa o si la hemos relegado al baúl de las doctrinas olvidadas. La iglesia primitiva, aquellos primeros creyentes que fueron testigos oculares o que recibieron el testimonio de primera mano, no solo creían intelectualmente que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos vivían con la convicción ardiente y transformadora de que Él regresaría en cualquier momento. Esa creencia no era una idea abstracta. Ardía en sus corazones como un incendio forestal imparable. Moldeó radicalmente sus prioridades, les dio la fuerza para enfrentar persecuciones brutales, alimentó su generosidad sacrificial y dio un significado trascendente a cada prueba y tribulación que soportaron por causa de su nombre. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Tesalónica, les aseguró en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, recordó a los creyentes dispersos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el apóstol Juan,
Al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, expresa el anhelo profundo del corazón de la Iglesia con estas palabras conmovedoras. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Toda la Iglesia primitiva, desde los apóstoles hasta el creyente más humilde, vivía en un estado de santa y gozosa anticipación, no con un miedo paralizante, sino con una expectación vibrante y llena de esperanza. Y es precisamente esa expectación viva, ese sentido de inminencia, lo que a menudo hemos perdido en muchos sectores de la cristiandad contemporánea. Hemos, en cierto modo, desinfectado o domesticado la doctrina de la segunda venida hasta que para muchos se siente más como un mito piadoso o una doctrina secundaria que como una promesa central y motivadora del Evangelio. Citamos Hechos, capítulo 1, versículo 11, como un recuerdo histórico interesante, pero no siempre como una motivación poderosa para nuestra vida y misión diarias. Pero escucha esto con toda la atención de tu corazón. Este mismo Jesús, no un fantasma etéreo, no una simple fuerza impersonal, no una mera idea religiosa o filosófica, este mismo Jesús que caminó sobre las aguas del mar de Galilea, que multiplicó los panes y los peces, que sanó a los enfermos y expulsó demonios, que sangró y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que irrumpió victoriosamente de la tumba al tercer día. Ese mismo Jesús, en su cuerpo glorificado, regresará visiblemente en las nubes con gran gloria. Y esta vez no vendrá como el siervo sufriente y humilde, sino como el Rey conquistador y juez justo de toda la tierra. Entonces, la pregunta crucial para nosotros es: ¿cómo vivimos en este espacio de tiempo entre la nube de su ascensión y la corona de su regreso? No vivimos tratando de adivinar fechas y especulando sobre cronogramas proféticos, porque el mismo Jesús nos advirtió contra eso. Vivimos, más bien, ocupándonos diligentemente en dar fruto para su reino, en ser fieles mayordomos de lo que Él nos ha confiado. Y Jesús dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero Él nunca dijo que como no sabemos el día ni la hora, no deberíamos vivir preparados y vigilantes. De hecho, sus parábolas, como la de las 10 vírgenes, la del siervo infiel o la del hombre que enterró sus talentos, nos advierten seriamente sobre las consecuencias de ser hallados desprevenidos o negligentes a su regreso. Jesús no regresa para encontrar a espectadores pasivos sentados en las gradas de la vida. Él regresa para recompensar a sus mayordomos fieles, aquellas personas que trabajaron diligentemente en el campo de su reino mientras Él estuvo ausente físicamente. Aquellas personas que mantuvieron el aceite de la fe y la obediencia ardiendo en sus lámparas. Aquellas personas que vigilaron no con una ansiedad febril y temerosa, sino con una acción consagrada y un servicio amoroso. Ahora mismo, nuestra cultura secularizada nos bombardea constantemente con el mensaje de vivir el momento, de disfrutar el ahora, porque no hay un mañana garantizado. Pero el Evangelio nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y mucho más profunda. Vive como si hubiera una eternidad. Vive cada día con la conciencia de que un día estarás cara a cara con Jesús, tu Creador y Redentor. No en teoría, no como una idea abstracta, sino en persona. Vive como si el cielo pudiera abrirse hoy mismo y Él pudiera aparecer en las nubes, no con un temor que te paralice,
sino con un enfoque que te impulse a la santidad y al servicio. Porque si realmente crees en lo más profundo de tu ser que Él va a regresar, no desperdiciarás tu tiempo precioso navegando sin rumbo por discusiones triviales en las redes sociales o persiguiendo vanidades efímeras. Caminarás con un sentido de propósito divino. Perdonarás más rápidamente las ofensas, porque el tiempo es corto. Servirás con mayor entrega y pasión, sabiendo que tu labor en el Señor no es en vano. Amarás más profundamente y sin reservas, reflejando el amor de aquel que te amó primero. Y compartirás el Evangelio con una urgencia santa, sabiendo que las almas están en juego. ¿Por qué esta urgencia? Porque Él no solo viene por ti, Él viene también por ellos, tus amigos que aún no lo conocen, tus compañeros de trabajo que viven sin esperanza, los miembros de tu propia familia que necesitan desesperadamente un encuentro con su gracia transformadora. Y ahora mismo, en este preciso instante, tú podrías ser la única voz en sus vidas, el único reflejo de Cristo que les recuerde que el cielo es una realidad, que el infierno también lo es, y que Jesús regresa pronto. A menudo, en nuestros círculos cristianos, no hablamos lo suficiente sobre esta gloriosa esperanza de su regreso. Predicamos con fervor la vida, muerte y resurrección de Jesús, y eso es fundamental. Pero a veces olvidamos o minimizamos su prometido regreso en gloria. Nos aferramos con fuerza a la cruz, y eso es vital. Pero a veces nos distanciamos de la expectación viva de las nubes que lo traerán de vuelta. Sin embargo, la Biblia entrelaza inseparablemente todos estos eventos como partes de una única y grandiosa historia de redención. El rey que una vez usó una corona de espinas dolorosa, un día usará una corona de gloria resplandeciente. El cordero que fue inmolado sacrificialmente por nuestros pecados, rugirá con poder como el león de la tribu de Judá. Aquel que se fue en relativa oscuridad y silencio, regresará con el sonido estruendoso de la trompeta de Dios y la aclamación de las huestes celestiales. Y cuando Él regrese, te aseguro que no será con un susurro apenas audible. Será con una manifestación de gloria que deslumbrará al universo entero. Y aquí está la pregunta que debería confrontarnos y motivarnos a todos. Cuando Él regrese, ¿reconocerá tu vida como una vida fiel y fructífera, o como una vida distraída y estéril? ¿Te encontrará diligentemente ocupado en construir tu propio pequeño imperio terrenal, o te encontrará apasionadamente comprometido en avanzar su reino eterno? ¿Están tus manos ocupadas y consagradas a su obra, o están llenas de cosas vanas y pasajeras que no pueden seguirte a la eternidad? La ascensión de Jesús no fue una simple pausa en la historia. Fue el pivote crucial, el momento que lanzó oficialmente nuestra misión global e iluminó nuestra esperanza futura, porque cada nuevo amanecer al que te despiertas es un día menos para su regreso, un día más cerca de ver a Jesús cara a cara. Y si esa gloriosa perspectiva no te sacude hasta lo más profundo de tu ser y te impulsa a vivir con un propósito renovado, me pregunto qué otra cosa podría hacerlo. Así que no te limites a mirar al cielo con un asombro pasivo. Vive con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con una resolución celestial en tu corazón. Él regresa, Él realmente lo hace, y hasta entonces, nosotros, su iglesia, construimos su reino, amamos a nuestro prójimo, perseveramos en medio de las pruebas y contamos al mundo entero la maravillosa historia de su amor redentor. Porque la próxima vez que Jesús descienda de las nubes, no vendrá principalmente a salvar en el sentido de ofrecer redención por primera vez,
Vendrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores y a juzgar al mundo con justicia. ¿Conoces esos momentos en que el silencio en tu oración parece más fuerte que cualquier respuesta? Cuando el peso del mundo te oprime y el cielo se siente lejano, cuando te preguntas en lo más profundo, Jesús, ¿todavía me ves? ¿Todavía te importo? ¿Todavía luchas por mí? Es ahí donde la ascensión resuena con más fuerza que cualquier silencio. Porque Él no solo resucitó, se elevó al trono, no se fue para estar ausente, ascendió para permanecer presente de una manera más poderosa que nunca. El Jesús resucitado no se disolvió en una idea abstracta. Fue a la diestra del Padre para ser tu abogado, tu intercesor, tu ancla eterna en el cielo. Y eso lo cambia todo: cómo vives, oras, perseveras y esperas. La Escritura no solo celebra la ascensión, explica por qué es vital. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia en tiempos de necesidad. Tus oraciones no se pierden en el espacio, van directamente a aquel que lleva tus cicatrices ante el Padre, aquel que te entiende. No solo es tu Salvador, es tu intercesor. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Lo confirma. Cristo Jesús está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Piénsalo, Jesús está orando por ti, ahora mismo, activa, constante, perfectamente. Cuando tu fe flaquea, la suya no. Cuando te faltan palabras, Él habla por ti. Cuando caes, Él eleva tu nombre ante el Padre. No como un recuerdo, sino como un hijo amado por quien murió y ahora vive para defender. Y esto no es solo teología, es oxígeno, es fuerza en la medianoche cuando todo falla. Es la razón por la que puedes despertar en tu peor día con esperanza, porque tu nombre aún se pronuncia en el cielo. La ascensión declara: incluso olvidado, eres recordado. Ya no tienes que luchar por el acceso. El velo se rasgó, pero la ascensión selló ese acceso. Jesús no solo rasgó la cortina, la atravesó. Y ahora, sentado a la diestra del Padre, Él no bloquea la puerta. Él es la puerta. Juan capítulo 14, versículo 6, no es solo un camino a la salvación, es tu acceso continuo al trono. Vives con ciudadanía celestial. Llevas la autoridad de aquel que ascendió. No necesitas rogar para entrar en la presencia de Dios. Has sido sentado con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Así que cuando la vergüenza susurre, no eres digno, recuerda, tu valía ascendió con Él. Pero hay más. La ascensión no solo redefine tu acceso, sino tu asignación. Jesús no ascendió al trono para que escaparas de la vida, sino para que la enfrentaras de manera diferente, con una misión en su nombre. No solo permiso para existir, sino autoridad para avanzar el reino. Por eso los discípulos no se retiraron, formaron un movimiento. No miraron al cielo. Fueron a las calles. El ángel dijo que él regresaría, pero hasta entonces, a trabajar. Y tú también. Vivimos en esa tensión, el ya y el todavía no. El rey ascendió, pero aún no ha regresado. Y esa brecha es tu campo de misión, tu propósito, tu cada lunes y cada oración nocturna. La ascensión da peso eterno a tus momentos temporales. Tus conversaciones importan, tu perdón importa, tu valentía importa,
Jesús no se fue para que esperaras, se fue para que trabajaras. Y cuando sea difícil, cuando el cielo parezca callado, recuerda, silencio no es ausencia, silencio no es desinterés. Aquel que ascendió no ha dejado de pronunciar tu nombre, de preparar un lugar, de ver cada lágrima, de contar cada cabello. No ha dejado de ser el sumo sacerdote que entró una vez para siempre y se sentó, porque la obra de tu salvación fue terminada, pero la obra de tu santificación continúa en su intercesión por ti. ¿Qué significa la ascensión para tu vida diaria? Que no estás olvidado. El cielo no está lejos. Tus oraciones tienen audiencia. Tu dolor tiene propósito. Tus fracasos no te definen y tu futuro está seguro. No porque te aferres perfectamente a Él, sino porque Él te sostiene desde el trono. Si viviéramos como si Jesús estuviera ascendido ahora, nuestra adoración ardería, nuestras oraciones se elevarían con audacia y nuestro caminar llevaría el peso de la eternidad. Porque el trono no está vacío y tú tampoco. Y así llegamos al borde de esa nube, donde los pies una vez pisaron una colina y los corazones latieron con asombro y anhelo. Los discípulos vieron a su Señor resucitado elevarse, no por manos humanas ni por carros de fuego, sino en gloria, majestad y finalidad. Hechos, capítulo 1 nos dice que una nube lo ocultó. Pero lo que no se dice explícitamente, lo que solo comprendes en el silencio posterior, es que ese momento no fue un final, fue un comienzo. Vivimos en un mundo obsesionado con las últimas palabras, los finales de era. Pero la ascensión de Jesús no fue su última palabra. Fue su declaración más resonante, un grito a través del tiempo. El Rey está en el trono, la misión está en tus manos y el Espíritu está en camino. Lo que desapareció en el cielo no fue la pérdida de Jesús, fue la multiplicación de su presencia. Esa es la ironía divina. Jesús se fue para poder permanecer, no a su lado, sino dentro de ellos y dentro de ti. Piensa en lo que eso significa ahora mismo. En tu mundo, tus relaciones, tus oraciones sin respuesta, tus preguntas sobre el futuro, sobre lo correcto, sobre si tu vida avanza. La ascensión responde a esos miedos con claridad. Jesús no está inactivo ni distante, está entronizado, comprometido y equipándote para un tiempo como este. Quizás hoy te sientes atrapado entre una promesa de Dios y algo aún no revelado, entre tu resurrección personal y tu propia ascensión. Vivo sí, pero aún no lanzado. ¿Sabes algo? Así estaban los discípulos, y fue en ese espacio de espera que el Espíritu cayó como fuego. Ahí nació la iglesia, ahí el cielo sacudió la tierra a través de hombres que antes huían. Así que no desprecies el intermedio, no maldigas el silencio, porque de esa montaña de espera descendieron con santo propósito. Y tú también lo harás, porque Él subió para que tú pudieras seguir, porque Él ascendió para que tú pudieras avanzar. Tienes un rey, tienes un intercesor, tienes una misión, y tienes una promesa de Hechos, capítulo 1, versículo 11, este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir. Hasta entonces, vive como si fuera verdad. Adora como si fuera real. Camina como si el cielo te observara. Porque lo hace, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sentado en poder, vestido de luz, reinando con justicia y misericordia. Te agradecemos por el don de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y sí, su ascensión. Gracias porque Él no está ausente, sino ascendido.
no removido, sino reinando, no ido, sino glorificado. Confesamos que a menudo vivimos como si estuvieras lejos, pero hoy, Señor, pedimos claridad renovada. Ayúdanos a caminar con la confianza de que nuestro Salvador intercede por nosotros desde el lugar más alto. Danos la audacia para obedecer la gran comisión con fuego en nuestros corazones y la eternidad en nuestra mirada. Para el cansado que escucha, levanta su rostro. Para el que duda, restaura su fe. Para quien siente que sus oraciones no pasan del techo, recuérdale que el velo ya fue rasgado. Jesús, no resucitaste solo para irte, resucitaste para reinar. Que vivamos cada día como si eso importara. En el nombre de Jesús, el Rey ascendido, entronizado y que pronto vendrá, oramos. Amén. Si has llegado hasta el final de este viaje por las historias bíblicas profundas sobre la ascensión y sientes ese llamado a ir más allá, no te detengas aquí. Tenemos más videos y recursos esperando para ayudarte a crecer en tu comprensión de la palabra de Dios y tu propósito en este mundo. Explóralos, compártelos, permite que la verdad se multiplique. Y como siempre, mantente rendido, sigue creciendo y que seas grandemente bendecido. ¿Qué parte de la ascensión te impactó más hoy? Déjanos tu comentario abajo, nos encantaría saberlo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas historias que transforman vidas. Hasta la próxima.